Mire, precisamente para seguir hablando sobre este tema de la detención de Ovidio Guzmán, le agradezco mucho a Javier Oliva, especialista en seguridad de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que tome nuestra llamada. Por supuesto, ayer platicábamos con él. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Gracias nuevamente por esta oportunidad, aunque no necesariamente los temas sean pues, muy agradables, ¿verdad? Sin duda, pero oye, lo que nos hemos preguntado todos, y ayer lo platicábamos también durante la emisión de radio, en el 2019 no, ¿por qué ahora sí? ¿Qué cambió? Bueno, lo primero, Francisco, cambió algo muy importante que es el horario, ¿no? Es decir, lo que técnicamente se conoce en horas de oscuridad para este tipo de operaciones en donde, pues desde el sexenio de Fox, recordaremos cuando detuvieron a uno de los principales cabecillas de la organización de los Arellano Félix en un complejo residencial de lujo allá en la ciudad de Puebla, sin un tiro. Llegaron y lo sacaron de su casa sin ninguna resistencia ni ningún acto de violencia, ¿no? Y además también quizá por las fechas, recordemos que también fue en el caso de Joaquín Guzmán, pues por ir a visitar a sus gemelas, también que se acercó a las áreas donde lo tenían vigilado y propició su segunda detención. En este caso también me parece que es un trabajo largo en donde los operadores tácticos en terreno de los servicios de inteligencia para ubicar desplazamientos, lugares de reunión, de pernocta, etcétera, pues dan a conocer estos resultados. La otra cuestión también es importante que en el 2019, en octubre del 2019, hubo una respuesta que no se valoró o que no se tenía la información suficiente, tengo la impresión, de la capacidad reactiva que pudieran tener las organizaciones criminales. En aquella ocasión recordaremos que amenazaron con hacer volar una pipa de gas en una zona habitacional y además de que asaltaron propiamente los edificios donde vivían los familiares de los militares. Entonces, en esta ocasión, evidentemente, para poder tomar una acción o realizar una acción de esta magnitud, pues hubo todas estas medidas de prevención. Y la otra que es muy importante, que no se nos debe escapar, fue en el 2017, en junio, cuando la Armada de México utilizó también un helicóptero artillado cuando un grupo de delincuentes se resistía vía las armas al acto de autoridad. Primeramente, los elementos de la Armada de México, a través de megáfonos, les solicitaban se rindieran y entregaran las armas y pues lejos de ello estuvieron agrediendo al personal de la Infantería de Marina. La utilización de este tipo de recursos armados con balas trazadoras, que es el nombre técnico, Francisco, que van en su trayectoria, iluminan el lugar, el objetivo seleccionado por el artillero y esto le permite dirigir con precisión en horas de oscuridad los proyectiles hacia el objetivo. Entonces ya la utilización de este tipo de recurso armado pues denota una operación mucho más compleja, mucho más elaborada Claro. y que más allá obviamente del efecto, el impacto visual que significa la utilización de este tipo de recursos, también nos remite a la capacidad de fuego. Veíamos algunos testimonios que difundieron en tu noticiero antes de esta oportunidad que me das. Muchas gracias otra vez, Francisco. Y en la utilización de fusiles que son de guerra, como es el Barrett calibre 50, que perfora cualquier blindaje comercial. Entonces, también hay que, me parece, ojalá y las áreas civiles federales valoren esta situación porque nos pone en la ruta de que el desafío que están enfrentando, en primer lugar, quienes les hacen frente arriesgando la vida, policías municipales, estatales, policías de las fiscalías, desde luego las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, pues son personas que están dispuestas a matar o morir, ¿no? Claro. Y con armas que siguen llegando a Estados Unidos. Ojalá y el presidente López Obrador plantee este tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Hace no menos de un mes, Francisco, nos enteramos de que la Defensa Nacional daba a conocer la incautación de un arsenal de fusiles Barrett, el más numeroso en la historia. Es decir, ¿cómo llegan esos fusiles a manos de los delincuentes mexicanos cuando se supone que incluso en Estados Unidos la venta de ese fusil Claro, está está prohibida. restringida, ¿no? Claro. Javier, Entonces ahí
tenemos un problema muy importante que atender. Ese es mi primer apunte. Javier, ¿fue un regalo para Biden o no? Ha habido, por supuesto, coincidencias. La captura de Caro Quintero, la captura de Javier Duarte. ¿Fue un regalo o no fue un regalo? Y además de todo, la cereza del pastel, el aterrizaje en el AIFA. Pues mira, una cosa, justamente estaba terminando de escribir un artículo para el domingo sobre el concepto de simultaneidad. Es decir, el hecho de que dos acontecimientos aparezcan en la percepción como realidad, no quiere decir que estén relacionados de antemano. Ahora sí lo están, pero antes de manifestarse no. Esto me parece que es hasta cierto punto un tanto fuera de lugar para ser amable con la expresión, porque supondría que las autoridades mexicanas, sobre todo las autoridades civiles, tienen ubicado a este delincuente, a ese o a cualquiera que sea, y entonces, como bien el presidente Biden, le vamos a dar esta bienvenida, por decirlo de manera metafórica, esta bienvenida con la detención de un peligroso delincuente. Esto significa, no es cierto que ahí está el homicidio de un coronel del 43º Batallón de Infantería, el coronel Moreno, que junto con algunos de lamentablemente elementos que le acompañaban también fallecieron. Ahí están los 27 heridos, la mayor parte de ellos elementos de la Guardia Nacional y varios elementos del Ejército Mexicano. Claro. Ahí está, porque son atentados, Francisco, Sí, no hay sí, que sí. decirlo con madurez en términos de comunicación, el atentado contra un avión civil de pasajeros. Es decir, si hubiera este arreglo, supuesto, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué estas evidencias de violencia desatada, incluso que llegaron hasta la colindancia? Estamos hablando de la colindancia entre Nayarit y Sinaloa al sur, pero también hubo expresiones de violencia criminal en carreteras del estado de Sonora, en la colindancia norte con el estado de Sinaloa. Entonces, a mí me parece que pues, el error que me parece están cometiendo las autoridades civiles es no comunicar. Desde el cuarto para la una, que fue la primera y hasta el momento única aparición formal en donde la secretaria da a conocer un posicionamiento, de allá acá pues ha pasado muchas horas y uno, tú lo sabes mucho mejor que yo como un experto en medios de comunicación, para el manejo de una situación de crisis lo que se requiere es aportar información Claro. consistente a la opinión pública para evitar rumores, suposiciones, noticias falsas o insidias abiertas, ¿no? Totalmente. Pues Javier Oliva, te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Francisco, que tengamos un buen fin de semana. Gracias, igualmente.